Capítulo 3. El carruaje de alquiler que el señor Archer logró conseguir con mucho trabajo le pareció a Ilouka mucho más rápido y cómodo que el vehículo en que habían viajado antes. La diligencia pasó por la villa más temprano que de costumbre cuando ellos asistían al funeral de Hannah y Lucille Ganymede y por eso la habían perdido. Mientras permanecían de pie frente a las fosas abiertas en el atrio de la iglesia donde la mayoría de las tumbas tenían cientos de años de antigüedad, Ilouka se sentía como si lo que sucedía no fuese real. Le parecía imposible que solo el día anterior hubiese dejado su hogar en compañía de Hannah, gruñona y opresiva como siempre, y que ahora únicamente por el hecho de ocupar determinado asiento y no el de al lado estuviera muerta. Si yo hubiera ido sentada en el lugar de ella, pensó Ilouka, estaría muerta al igual que Lucille Ganymede y Hannah se encontraría viva. Lo sucedido solo podía atribuirse al destino o a los designios de algún poder más allá de la comprensión humana. Mas sin importar cuál hubiera sido la razón de la muerte de Hannah, Ilouka rezó con fervor por su alma a fin de que encontrase la paz eterna en el cielo. Se daba cuenta de que el señor Archer, que estaba a su lado, era un hombre viejo y triste. Parecía como si la muerte de la joven actriz que traía de Londres no solo hubiera acabado con sus esperanzas y ambiciones para el futuro sino también con el último vestigio de su juventud. Ilouka se dijo que estaba dando rienda suelta a su imaginación. Mejor sería que estuviese atenta al servicio del funeral y rezase por las que habían dejado el mundo. Luego de agradecer al vicario su amabilidad y su hospitalidad, y tras darle al ama de llaves una propina tan generosa que la mujer no podía dar crédito a sus ojos, Ilouka se alegró al alejarse de allí. Aquel era un episodio de su vida que querría olvidar en el futuro, en especial el terrible momento en que había visto volcarse la diligencia y desaparecer por el declive formado a causa del hundimiento de terreno. Sabía gracias al vicario que uno de los caballos se había roto una pata y tuvieron que sacrificarlo, el otro estaba bastante lastimado y tendría que descansar unos días. Cuando se reunieron para desayunar, el señor Archer le dijo que había enviado a buscar un carruaje de alquiler. Tal vez tarde un poco en llegar, le informó, pero no podía pedirle a usted que viajara otra vez en diligencia aunque hubiéramos podido alcanzar la que ha pasado por aquí a las 8 de la mañana. Confieso que me pondría nerviosa, respondió Ilouka. Además, en la voz de Archer había un cierto tono de tristeza. He pensado, señorita Compton, que como usted no es una actriz pobre que vive de su profesión, tal vez no necesite un pago tan alto como el que me pedía Lucille. Ilouka tardó unos momentos en encontrar respuesta. Espero que comprenda, señor Archer, que hago esto solo por ayudarle y que bajo ninguna circunstancia aceptaría que me pagase por lo que según sus propias palabras es un acto de caridad. Por la sonrisa que apareció en los labios del actor y la expresión de sus ojos se dio cuenta de que aquello era lo que él esperaba que dijera y estaba encantado de poder quedarse con todo el dinero. Lo único que espero, continuó Ilouka, es tener éxito esta noche y que por ello el conde y sus amigos tal vez le encarguen organizar espectáculos. En ese caso, para otras fiestas podrá usted reemplazar a la señorita Ganymede por otra actriz de parecida capacidad. Quizá algún día pueda agradecerle su amabilidad, pero por el momento me cuesta trabajo incluso expresársela con palabras, repuso Darcy Archer. Entonces por favor no diga nada, le pidió Ilouka. Cuando comenzaron su viaje en el carruaje alquilado, la personalidad del señor Archer emergió a la superficie y empezó a explicarle a Ilouka, con toda exactitud, lo que deseaba que hiciera en la noche. Lo acostumbrado en estas ocasiones, le explicó, es que los actores hagan su presentación en el comedor, mientras los caballeros beben una copa de sobremesa. Ilouka le miró sorprendida. Será una tontería, pero esperaba que alguien tan rico como el conde de Lavenham tuviera un teatro privado, o al menos una sala de música donde se llevaran a cabo estas actuaciones. Estoy seguro de que su señoría posee tanto un teatro como una sala de música, respondió Darcy Archer, pero esta es una fiesta informal y en realidad una versión a todo lujo y bastante aristocrática de las tabernas donde he trabajado en los últimos tiempos. Hablaba como si aquella no hubiera sido una experiencia muy agradable, por lo que Ilouka se apresuró a cambiar de tema preguntándole en qué consistiría el programa.
Primero tocaré algo de música alegre, comenzó a decir él. ¿Usted es pianista?, le interrumpió Ilouka. Así empecé mi carrera. Tocaba en la orquesta del Teatro de Ópera Italiana, pero pronto decidí que deseaba expresarme por mí mismo en lugar de formar parte de un grupo. ¿Y qué hizo entonces? Digan lo que digan, lo he logrado, respondió con énfasis el actor. He tomado parte en obras de Shakespeare, realizado giras cantando y bailando y he acompañado más de una vez a cantantes excelentes. Ha debido de ser muy interesante. Sí, pero ahora ya estoy viejo y nadie quiere a un tipo como yo, murmuró Archer. Lo dijo con tanta tristeza que Ilouka volvió a sentir pena por él. Pero el actor, como si no quisiera dejarse llevar por el desaliento, continuó refiriéndose a la actuación de aquella noche. Les haré reír con chistes y canciones. Que será mejor que usted no escuche. Ilouka pareció sorprendida y él le explicó. Es una fiesta para hombres, señorita Compton, y no creo que haya damas presentes. Ilouka advirtió que no estaba muy seguro al respecto. No se daba cuenta de que Darcy Archer usaba el término damas en un sentido estricto, pues era posible que el conde tuviera como huéspedes a un tipo muy diferente de mujeres, las cuales escandalizarían sin duda a una muchacha tan joven y sin experiencia como ella. Luego, acallando su conciencia, Darcy Archer se dijo que se preocupaba demasiado y en vano. Nos dirigimos, explicó, a la residencia campestre del conde, la casa solariega de la familia Hampton, muy considerada entre la florinata de Inglaterra. Mientras hablaba pensó que el conde, hiciera lo que hiciera en Londres, seguramente sería incapaz de llevar mujeres de dudosa reputación a su mansión ancestral. Como se había quedado en silencio, Ilouka le preguntó. ¿Y cuando usted acabe de cantar, qué sigue? La anunciaré a usted como alguien muy original, de gran talento, y entonces saldrá a cantar. ¿Qué canción? Eso lo decidiremos durante el ensayo, el cual por cierto debemos efectuar en cuanto lleguemos. Me dijo que sabe esa canción de la muchacha bávara que también canta Madame Vestris, pero no estoy seguro de que sea adecuada para usted. Dígame qué otras canciones populares conoce. Pensé en ello anoche, contestó Ilouka, y puedo decirle que sé La doncella de la montaña, El mes de mayo, y una balada de la ópera del mendigo. Tenemos una buena selección, sonrió Archer, y escogeremos la que le permita lucirse mejor. Gracias. Después de eso bailará. ¿Qué clase de música prefiere para la danza? Estoy seguro, señorita Compton, aún sin haberla visto, de que es usted una bailarina encantadora. Así lo espero, pero debe tener en cuenta que no soy una profesional. Eso no importa. Entonces, si puedo escoger y usted sabe alguna, me gustaría bailar una pieza de música gitana. Llevo sangre húngara en las venas y basta que escuche esa música, que en realidad debería ser ejecutada por violines, para que me entren deseos de bailar y sienta como si mis pies tuvieran alas. Se dio cuenta de que sus palabras complacían al actor, el cual silbó durante la hora siguiente varias melodías que a ella le parecieron muy bonitas. Estaba segura de que la inspirarían para bailar con la misma gracia que cuando lo hacía para su padre. Se detuvieron para cambiar de caballo en una posada donde tomaron un vaso de sidra cada uno. Luego reanudaron la marcha a buena velocidad. Calculo que llegaremos alrededor de las 4 de la tarde, comentó Darcy Archer. Espero, señorita Compton, que no esté muy cansada y podamos elegir la canción que ha de interpretar, así como la música que desea para bailar. No estoy cansada, aseguró Ilouka, aunque anoche permanecí despierta hasta tarde pensando en la pobre Hannah. Trate de olvidarlo, le recomendó su acompañante. Fue una experiencia horrible que estoy seguro solo ocurre una vez en la vida, así que jamás volverá a sucederle. Así lo espero, suspiró Ilouka. A medida que avanzaban se sentía culpable, no tanto por lo de Hannah sino porque estaba a punto de llegar con un desconocido a una residencia particular en la cual permanecería pese a no haber sido invitada. Sin embargo, la alternativa de viajar sola en un carruaje alquilado hasta la casa de Agatha Armstrong en Bedfordshire le parecía aún peor. Al menos cuando llegue allí, se dijo, tendré algo en qué pensar, algo que recordar, lo que significará que vivir en esa casa no me resulte tan deprimente.
También se daba cuenta de que lo que hacía era incorrecto y que si su tía Agatha se enterase le daría un ataque al corazón. Solo mi padre podría comprender que me es imposible dar la espalda a una aventura, se dijo Ilouka. Sin embargo, sabía muy bien que solo buscaba excusas para hacer algo que deseaba. Dirigió la mirada hacia Archer y se percató de que en realidad era un hombre muy viejo. En aquel momento, como no sonreía ni trataba de ser agradable, su rostro en reposo semejaba una máscara. Las arrugas que surcaban su cara desde los ojos y la nariz hasta la boca eran tan profundas que resultaba comprensible por qué le costaba tanto conseguir algún papel en el teatro. Por lo menos con el dinero que gane con esto podrá pasar una temporada sin ahogos económicos, se dijo Ilouka para tranquilizar su conciencia, y pensó que si se hubiera negado sin duda se lo habría reprochado el resto de su vida. Un poco antes de lo que Darcy Archer había calculado, el vehículo dio la vuelta para franquear un amplio arco de piedra con un escudo coronado en la parte superior. Ilouka se sintió invadida por la emoción. Ante ellos se extendía una avenida bordeada de robles, al final de la cual se alzaba una magnífica construcción de estilo georgiano con un imponente bloque central y dos alas a los lados que formaban un conjunto arquitectónico soberbio y de gran belleza. Se dio cuenta de que Archer estaba impresionado, pero ninguno de ellos habló mientras el vehículo cruzaba un puente sobre un lago donde cisnes blancos y negros se deslizaban serenos sobre las aguas plateadas. Por fin se detuvieron frente a una escalinata de piedra que conducía a la puerta principal. Inmediatamente varios lacayos de librea en verde y amarillo bajaron apresurados para ayudarles a descender del vehículo y hacerse cargo del equipaje colocado en la parte posterior del vehículo. Darcy Archer le pagó al cochero y subió la escalinata de una forma que indicó a Ilouka que se sentía representando el papel de un orgulloso y autoritario caballero. El mayordomo les saludó deferente pero no con el mismo tipo de respeto, pensó Ilouka, que le hubiera mostrado de presentarse con su verdadera identidad. Supongo, señor, le dijo a Darcy Archer, que ustedes deben de ser los artistas que su señoría me avisó que llegarían hoy. Sus habitaciones están listas y por instrucciones de milord en el salón de al lado hay un piano por si lo necesitan. Es una gran amabilidad, contestó el señor Archer. ¿Se halla su señoría el conde en casa? No, señor, respondió el mayordomo. Milord y sus invitados se encuentran en este momento en las carreras. Un lacayo los condujo escaleras arriba y a lo largo de un corredor, al final del cual había una suite que constaba de 2 dormitorios con una salita entre ambos, donde había un magnífico piano. Ilouka pensó, tal como había dicho Darcy Archer, que era un detalle por parte del conde pensar que lo necesitarían. Enseguida recordó que según el actor mantenía estrecha relación con una actriz de talento y era indudable que a través de ella sabía lo que un artista necesitaba. Subieron sus equipajes y aparecieron 2 doncellas para abrir el de Ilouka. Como llevaba consigo una buena cantidad de cosas para su estancia en Bedfordshire, ya que había pensado que sentirse bien arreglada mitigaría un poco su depresión, les dio instrucciones de sacar solo lo que necesitaría aquella noche. Al darse la vuelta, la sorprendió ver en la habitación no solo sus 2 baúles, sino también otro bastante maltratado que no reconoció. Estaba a punto de pedir que lo trasladaran a la habitación del señor Archer cuando se dio cuenta de que debía haber pertenecido a Lucille Ganymede. Entonces se le ocurrió que si la actriz era suplente de Madame Vestris y cantaba las canciones que ésta había hecho famosas, sin duda usaría también ropa de hombre. Por su mente cruzó la idea de que tal vez Darcy Archer esperaba que ella hiciera lo mismo, mas enseguida se dijo que era una preocupación inútil y absurda. Sin embargo, la presencia del baúl en su habitación la hacía sentirse intranquila. Primero porque pertenecía a una muerta y segundo porque contenía ropa que consideraba indecorosa. Señalándolo indicó: ese baúl contiene cosas que no necesitaré para el número de esta noche. Por favor, ¿quieren sacarlo de aquí y colocarlo en la salita o en cualquier otro sitio hasta que nos vayamos? Muy bien, señorita. Mientras abrían el equipaje, Ilouka notó que la observaban con curiosidad, como si fuera una especie desconocida de mujer, lo cual le pareció divertido.
Cambió su ropa de viaje por uno de los sencillos aunque costosos vestidos que su madre le había comprado en Londres y se dirigió a la salita donde encontró a Darcy Archer sentado ya en el piano. Se puso a tocar y le dijo sin volverse: ¿Le gusta este tipo de música? Dejó correr los dedos sobre el teclado y comenzó a interpretar una melodía que inmediatamente provocó que la imaginación de Ilouka volara hacia los músicos húngaros con su ropa plena de colorido y sus caravanas. Escuchó con deleite hasta que Archer volvió la cabeza para decirle: «Espero el veredicto, señorita Compton». «Perfecto», contestó Ilouka. «Pero si me disculpa, prefiero no ensayar el baile. Prefiero reaccionar de forma espontánea cuando escucho la música». «Habla como una auténtica profesional», exclamó él. «Pero creo que si voy a acompañarla en su canción debemos practicar». «Sí, por supuesto». Pero en aquel instante los interrumpieron dos lacayos que traían el servicio del té con deliciosos emparedados y pastelillos variados que despertaron el apetito de Ilouka, pues solo había comido un almuerzo muy ligero. Observó que Archer comía con ansiedad, como si temiera que la comida desapareciese antes que tuviera oportunidad de satisfacer su hambre. Más tarde, cuando pensó en ello, se sintió segura de que ya había conocido lo que era la inanición y temía volver a padecerla. «Si tengo oportunidad», pensó, «le pediré al conde que lo recomiende a sus amigos. Si lo hace por lo menos durante algún tiempo no sufrirá hambre ni temerá al futuro». Después de tomar el té ensayaron 2 o 3 canciones y Archer le indicó que prefería que cantara La doncella de la montaña. Luego insistió en que se tomara un descanso. «Quiero que lo haga muy bien esta noche y parezca la misma Perséfone cuando sale de las tinieblas de Hades». Ilouka soltó una carcajada. «Eso me parece muy poco amable con nuestro anfitrión. No hay nada menos parecido al Hades que esta mansión bella e impresionante». Hablaba en tono ligero, de broma, y no percibió la mirada temerosa de Darcy Archer, casi como si experimentase por ella un miedo que no se atrevía a expresar. Ilouka estaba acostada y casi dormida cuando escuchó una voz autoritaria que hablaba con Darcy Archer en la salita. Al principio fue solo un rumor que pareció mezclarse con sus propios pensamientos soñolientos. Después se convirtió en algo real, definido, que la despertó por completo. Estaba segura de que su anfitrión había vuelto y sin duda le daba instrucciones al señor Archer para aquella noche. Pensó mientras escuchaba la voz que era exactamente como la había supuesto por lo que había escuchado sobre el conde de Lavenham, clara, autoritaria y también fría, distante, con un inconfundible tono de condescendencia puesto que se dirigía a alguien que consideraba inferior. Supongo, pensó, que con todas sus posesiones, la adoración que recibe como deportista y todas esas mujeres hermosas que le persiguen debe de ser un engreído insoportable. No sabía por qué, pero en aquel momento sentía algo parecido a la hostilidad contra el conde a pesar de que jamás le había visto. Era como si ella fuera una pobre aspirante a actriz que esperase su patrocinio para ascender en su carrera, y como el señor Archer rezara para que la aprobación del conde cambiara de alguna forma su futuro. Después de la muerte de su padre Ilouka había sabido lo que era ser pobre y temer quedarse sin un centavo, por lo que sentía una gran compasión por cualquiera que estuviera en parecidas circunstancias. Podía oír también la voz de Darcy Archer y si bien no entendía lo que hablaba se dio cuenta de que su tono era humilde y lisonjero. Está mal, pensó, que un hombre tenga tanto y otros tan poco. Dudo que el conde sienta ninguna compasión hacia los que se hallan en una posición inferior a la suya. Volvió a decirse que debía hacer todo lo que estuviera en su mano para que el conde de Lavenham ayudara al señor Archer y se preguntó si durante su estancia le sería posible hablar con él a solas. Imaginaba que cuando terminaran de actuar saldrían enseguida del comedor o del lugar donde estuviesen y a la mañana siguiente los despedirían como a alguien que ya no sirve y en quien jamás se vuelve a pensar. Percibió el silencio de la habitación contigua y supuso que el conde ya se había retirado. Ha dado sus órdenes y lo único que podemos hacer es obedecerlas al pie de la letra, reflexionó. Luego, como estaba muy cansada, se quedó dormida. Mientras esperaban detrás de la cortina que separaba el comedor de la tarima en que iban a actuar, escuchaban las voces y las risas de los invitados del conde.
Ilouka se daba cuenta del gran nerviosismo que invadía al señor Archer y pensó, con una sonrisa divertida, que bien podía haber sido él el aficionado y ella la profesional. No estaba preocupada por sí misma pues sabía que si el conde y los huéspedes no quedaban complacidos por su actuación esto no la afectaría, pero el señor Archer sí se vería perjudicado. Deseaba brindar un buen espectáculo por el bien del actor, sin embargo aún sentía cierto disgusto hacia su anfitrión y quería demostrarle a Archer que el conde no era un ser omnipotente. Al mismo tiempo se daba cuenta de que era injusta en su crítica ya que era imposible encontrar algún fallo en la forma que los habían tratado hasta el momento. Las habitaciones asignadas no serían las mejores más si eran cómodas y además habían colocado el piano especialmente para ellos. La comida que les sirvieron en la salita mientras el conde y sus invitados cenaban abajo era excelente e incluía una botella de vino que Archer disfrutó entera ya que Ilouka prefirió limonada. Sin embargo el resentimiento crecía en su interior por encontrarse en una posición inferior pues era algo que nunca había conocido antes. Con cierta ironía para consigo misma se dijo que era una experiencia muy saludable y que jamás la olvidaría. Y no era nada tangible lo que provocaba aquella sensación, sino algo tan intangible como el tono del conde cuando hablaba con el señor Archer o la forma en que le servían la cena, que a pesar de ser correcta, a Ilouka le hacía sentir que como las doncellas los lacayos los atendían con más curiosidad que respeto. Además estaba la propia casa. Cuando se dirigían al comedor había podido echar una ojeada a un salón iluminado por arañas de cristal donde había una colección única de pinturas y un mobiliario fastuoso. Ahora, mientras curioseaba el comedor sin ser vista por entre la cortina, se dijo nuevamente que el conde poseía demasiado. Él se hallaba sentado a la cabecera de una larga mesa que según la moda impuesta por Jorge IV no tenía mantel, pero en cambio la adornaba un servicio de oro y plata que quitaba el aliento. Al ver al dueño de todo aquel esplendor Ilouka se dijo que era tal como se lo había imaginado. Los huéspedes a quienes agasajaba, que eran 20 o más, todos hombres, reían a carcajadas y parecían divertirse con la exuberancia característica, según pensó la joven, de quien ha pasado un buen día en las carreras. El conde por el contrario le pareció displicente como si lo dominara el hastío. Era más atractivo físicamente de lo que había supuesto, con sus facciones clásicas y el cabello peinado hacia atrás sobre una frente amplia y despejada. A pesar de la distancia le pareció que con su traje de etiqueta resultaba magnífico. Al mismo tiempo daba la impresión de permanecer ajeno a todo, como sentado en un pináculo erigido por sí mismo y sin la menor intención de bajar de él para mezclarse con la gente común y corriente. Es demasiado orgulloso y engreído, es consciente de su propia importancia, pensó Ilouka mientras cerraba un poco más las cortinas, por si él se percataba de que alguien le espiaba. La pequeña tarima que formaba un escenario donde debían actuar estaba situada entre dos columnas del comedor. La joven supuso que debían de usarla con frecuencia para el mismo fin que aquella noche. Para satisfacción de Darcy Archer, el piano era excelente, y en el borde de la tarima habían colocado varias lámparas que hacían las veces de candilejas. Tras un breve titubeo en cuanto a lo que debían ponerse, Ilouka había escogido uno de los mejores vestidos de fiesta que poseía. Su madre se lo había comprado para usarlo en pequeñas reuniones o en un baile. No era blanco, el color tradicional de las debutantes, sino verde pálido, de amplia falda que hacía resaltar su esbeltísima cintura y mangas abombadas. El escote descubría la blanca piel de Ilouka, que según su padre poseía una tersura de magnolia. El único adorno lo llevaba alrededor del cuello, un pequeño camafeo rodeado de brillantes, pendiente de una cinta del mismo tono que su vestido. Le había costado bastante trabajo arreglarse el cabello en un estilo muy elaborado que su madre no habría considerado apropiado para una jovencita, una cascada de rizos cayendo sobre la nuca que resultaba en su opinión muy teatral.
Como a pesar de su decisión de mantenerse tranquila estaba emocionada, sus ojos despedían un brillo muy especial que los hacía parecer más grandes aún de lo habitual. Tenía chispitas doradas en lo verde del iris y eran tan bellos que quien los viera encontraría difícil dejar de mirarlos. Como una concesión a su aspecto teatral se había atado una cinta verde en cada muñeca con pequeñas rosas blancas pertenecientes a otro vestido. En el último momento se había puesto 2 rosas más en la parte superior de la cabeza, pues sabía que le daban apariencia primaveral de Perséfone que Darcy Archer había mencionado. Al entrar en la salita donde la esperaba él la había observado un momento antes de decir: «Está tal como yo imaginaba y no hay nada que pueda sugerir para mejorar su apariencia». «Gracias», le contestó Ilouka. «Mi único temor es hacerle quedar mal. Creo que eso es imposible. Esta misma noche sabremos si somos un éxito o un fracaso, pero estoy seguro de que esta última palabra no necesitaremos incluirla en nuestro vocabulario». Ilouka sonrió. «Mi padre decía siempre que si se quiere ganar una carrera, hay que empezar por creerse el triunfador. Y eso es lo que debemos hacer nosotros con Vino Archer. Ahora vamos. Es hora de bajar. Pero antes que lo hagamos permítame agradecerle una vez más lo que hace por mí». Tomó una mano de Ilouka entre las suyas y la besó con un gesto tan teatral que a ella le dieron ganas de reír. Pero no lo hizo. Aceptó el cumplido con elegancia y luego ambos bajaron juntos la magnífica escalera mientras el lacayo que se encontraba en el vestíbulo los observaba admirado. Cuando los condujeron a la parte del comedor reservada para ellos y escucharon el ruido que causaban los comensales, Ilouka se había preguntado cómo le sería posible mantener fija la atención del conde y sus amigos. Resultaría demasiado humillante para su honor propio que los ignorasen o les silbasen. Se dijo otra vez que para ella no tendría ninguna importancia si no les interesaba. Pero el señor Archer sufriría. Por su bien debo hacerlo lo mejor posible, decidió. Después, todo quedará en manos del señor. La cena estaba a punto de terminar cuando vio que llevaban el oporto y lo servían mientras colocaban delante del conde varias licoreras llenas de coñac. Entonces le oyó decir: «Ahora, caballeros, presentaremos un pequeño espectáculo para divertiros. Lo de esta noche es algo que antes nunca se había presentado aquí». «Despiertas mi curiosidad, Vincent», comentó uno de los invitados. «Entonces revelaré mi sorpresa», contestó el conde. «Estoy seguro de que todos conocéis a Madame Vestris». Se escuchó un murmullo de aprobación y asentimiento antes que el conde continuara. «Es una lástima que Madame no haya podido acompañarnos esta noche, pero tenemos en su lugar a su suplente que según me han dicho es tan atractiva y posee tanto talento como la propia Lucy. Además, por suerte para todos, es bastante más joven». Se escucharon risas por este comentario y el conde siguió diciendo: «Madame ha cautivado más corazones de lo que es posible mencionar. Esperemos que su suplente pruebe ser otra Lucy como cuando ésta fascinó y sin duda escandalizó por primera vez al gran mundo hace 11 años». Surgieron más risas y algunos de los presentes aplaudieron. Como si esta fuera la señal convenida para empezar, Darcy Archer comenzó a tocar la alegre melodía de la cual había hablado a Ilouka. Oculta tras las cortinas, la joven percibió cómo el murmullo cesaba cuando empezó la música. En cuanto Archer se puso a cantar, se dio cuenta de que poseía una profunda voz de barítono y a pesar de estar deteriorada por la edad poseía una excelente pronunciación que permitía entender con claridad todo lo que decía. Por las risas que provocaba comprendió que cada frase era recibida con entusiasmo por los espectadores. Sin embargo, a ella le resultaba difícil entender la letra. Supuso que debía de tener un doble sentido porque las palabras más simples en apariencia hacían prorrumpir en grandes carcajadas a sus oyentes. Poco a poco, Ilouka fue dejando de escuchar y volvió a mirar entre las cortinas para observar la reacción del conde. Tal como esperaba, este no reía, solo mostraba una leve sonrisa despectiva que le molestó. Estaba arrellanado en su asiento y aunque sostenía en la mano una copa de lo que ella supuso coñac, mientras sus amigos bebían en exceso él parecía mantenerse sobrio.
Tal vez recomiende al señor Archer aunque a él personalmente no le guste mucho. Trató de darse ánimos la joven. Pero tenía la sospecha de que no le agradaba en absoluto y se dijo que si el veterano actor no le causaba buena impresión ella tendría que hacerlo. Cuando la canción terminó Darcy Archer contó 2 o 3 chistes que Ilouka tampoco entendió. Intuyó que en cualquier momento le tocaría su turno y lo esperaba con la desagradable sensación de que todo dependía de que ella causara una buena impresión al conde de Lavenham. Las risas cesaron cuando Archer anunció: «Y ahora caballeros, tengo el privilegio de presentarles a una dama. Sé que cuando la vean estarán de acuerdo conmigo en que es como una ninfa surgida del lago que hay detrás de esta casa o quizá un espíritu escapado de los bosques que nos rodean. Más aún tal vez sea una diosa que ha descendido del Olimpo para fascinar a los humanos». Hizo una pausa y elevó la voz. «En efecto, es una diosa la que les he traído. Por lo tanto caballeros permítanme presentarles a la diosa Ilouka, que aparece ante sus señorías para una única función antes de volver al lugar de donde procede». Todo era muy teatral y a Ilouka la cogió por sorpresa que la anunciara con su propio nombre, pero al mismo tiempo se alegró de no aparecer en el lugar de una mujer muerta. Cuando Darcy Archer volvió a sentarse al piano e inició los acordes de la doncella de la montaña, ella salió de detrás de las cortinas y avanzó con lentitud hasta el centro del pequeño escenario. Por un momento sintió como si hubiera perdido la voz. Entonces, igual que si un imán la atrajera, miró al conde. Poco a poco fue surgiendo en su voz melodiosa la letra de la balada y cantó para él, solo para él. Advirtió que la observaba y aunque continuaba reclinado en su asiento sin aparentar interés estaba casi segura de que las vibraciones vitales que surgían de ella llegaban hasta el conde con un magnetismo que le impedía quitarle los ojos de encima. Al terminar la balada hizo una leve reverencia y la ovación de los invitados del conde fue entusiasta y unánime. Él no aplaudió pero su mirada seguía clavada en el rostro de Ilouka y ella pensó que aunque no lo demostraba consideraba que lo había hecho bien. Darcy Archer comenzaba ya a tocar la música gitana que habían elegido para la danza. Se puso rígida, contuvo el aliento y trató de no pensar más en el conde para concentrarse en la música y que ésta inspirase su baile. Como si tuviera una pintura frente a los ojos, creía ver un campamento húngaro, con montañas de cimas nevadas al fondo, y un grupo de gitanos sentados alrededor de una fogata, los caballos atados al fondo y las mujeres sentadas a la puerta de las carretas pintadas de vivos colores. Con los ojos de la mente, veía también a los hombres colocarse el violín bajo la barbilla y a las bailarinas acercarse presurosas para cimbrearse al compás de la música que corría como la sangre por sus venas. De pronto Ilouka se sintió parte de todo aquello, se convirtió en una de las bailarinas y sus pies empezaron a moverse. Como Darcy Archer era un profesional, adivinó por instinto lo que ella requería. Al principio la música era suave, lenta, y hablaba de la melancolía de los gitanos, de ese ansia de infinito que alienta en sus almas. Ilouka empezó a convertir en movimiento aquellos sentimientos que Darcy Archer hacía surgir del piano. Se hizo un absoluto silencio mientras todo su ser se agitaba en busca de la aventura de la vida, no solo con el espíritu, sino también con el cuerpo. La música se hizo más rápida y los pies de Ilouka parecían volar sobre la madera pulida hasta que los que la observaban tuvieron la sensación de que flotaba en el aire. Movía los brazos en graciosa armonía con los pies, la cabeza echada hacia atrás, los ojos brillando con un raro éxtasis, inspirado en parte por la música y en parte por los sentimientos que brotaban de ella misma. Los espectadores comenzaron a mover pies y manos al compás como un suave batir de tambores. El movimiento de Ilouka se hizo frenético hasta que al final, como si hubiera logrado lo que anhelaba, se detuvo y quedó inmóvil, más en tensión. Sus brazos se alzaban a lo alto, su cabeza colgaba hacia atrás y todo su cuerpo sugería una actitud de entrega plena. De pronto se dejó caer al suelo en gesto de rendición ante fuerzas más poderosas que ella. A una señal de Darcy Archer y con un último acorde del piano un lacayo corrió la cortina. El aplauso que siguió fue ensordecedor y varios espectadores se pusieron en pie para gritar, «¡Bravo!», mientras otros pedían una pieza más.
Archer se apartó del piano y tomó la mano de Ilouka para ayudarla a ponerse en pie. Como profesional que era, entendió que por un momento a ella le resultaba difícil volver a la realidad y dejar el mundo magnético al cual la había llevado su danza. «Ha estado magnífica», exclamó. Ilouka le dirigió una débil sonrisa antes que la cortina se abriera. Con una presión de la mano él le indicó que debía hacer una reverencia para agradecer el aplauso. Cuando cerraron de nuevo la cortina se escuchó: «Reúnanse con nosotros. Queremos hablar con la señorita». El lacayo encargado de la cortina titubeó un momento, pero Ilouka, como si de pronto se diera cuenta de que era la única mujer entre aquellos hombres que la aplaudían con entusiasmo, exclamó enseguida: «No, no». No esperó a que Darcy Archer la acompañara y, antes que éste pudiera decir nada, liberó su mano, se dirigió precipitadamente hacia la puerta por la que habían entrado en el comedor y se lanzó a la carrera por la escalera que llevaba a sus habitaciones. No hubiese podido expresarlo con palabras, pero comprendía que se enfrentaba a una situación que no había previsto y sumamente peligrosa.